Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuestro amigo vecino, el Spider Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, vamos a estar hablando de Nico González porque finalmente ha sido fichado por el Manchester City de Guardiola, que pagará 60 millones por el jugador, y esto va a afectar a un jugador que está ahora mismo en la plantilla del Barça, porque al quedarse sin el centrocampista, el Oporto ahora está buscando un centrocampista sustituto de último momento que pueda completar la plantilla, y vamos a hablar de quién es este jugador, que aunque no tiene el mismo perfil de Nico, bueno, es un jugador que es mediocampista y que le puede venir bien al Oporto, que como digo, al perder una pieza fundamental como era Nico González, ahora se ve en la tesitura de cubrir ese espacio con algún jugador que pueda completar su plantilla, y en el Barça hay uno que no está jugando y que, señores, puede ser el sustituto de Nico en el Oporto, por lo menos de aquí a final de temporada, o veremos a ver si también el Barça opta por vender a este jugador con una opción de compra o con una opción de retención de derechos del 40%, como hizo con Nico González, que ahora, visto en perspectiva, verdaderamente la jugada de Nico González fue una obra maestra, hay que decirlo claramente. O sea, si tú consigues vender a un jugador por 8 millones que se revaloriza hasta los 60 y ahora lo ven y tú tienes el 40%, significa que el Barça va a recibir unos 20 y poco millones más los 8 que ya ganó por su primera traspaso al Oporto. El Barça podría, bueno, pues es un jugador de alto rendimiento financiero, teniendo en cuenta que sale de la cantera del Barça, que no te ha costado nada y que te ha ido dando en su momento 8 millones, ahora te dará 20 y pocos, 22 millones o 21 millones, porque bueno, hay un trozo de los 8 millones que creo que son parte de este 40%, o no sé si todo. Bueno, hay algo que no acabo de saber exactamente cómo es la repartición, porque el Barça ya cobró 8 millones de euros del Oporto, así que no sé si estos 8 millones ya una parte ya contabilizaba en caso de que hubiese una venta futura en ese 40%. En cualquier caso, el Barça va, entre pitos y flautas, va a ganar 20 y pico millones de euros con la venta de Nico, que como digo es un canterano, que no es lo mismo que vender a un canterano por 5 millones como el Unai a Arabia Saudí, sino que esto ya es una venta con unos montos pues con un poco potentes para lo que son canteranos. Si tú estuvieras vendiendo canteranos por 30 millones, un canterano cada año por 30 millones, esto sería jauja. Entonces, por ese lado está de puta madre la jugada, porque Nico González, primero, pensando en clave del futbolista, creo que todo el mundo sabía que este jugador tarde o temprano iba a acabar en un equipo grande. Se decía desde que era muy niño que era un jugador con mucha categoría. Cuando debuta en el Barça con Koeman, a mí me gustó mucho, yo le vi un potencial brutal, hasta el punto que yo dije que para mí era mejor que Gavi, pero evidentemente, bueno, no es que sea mejor que Gavi, pero ahora se va a poner al nivel de Gavi, es decir, que se va a un club del nivel del Barça y a ver si se gana el puesto. Veremos a ver cuál es la situación de Nico en el Manchester City, que lo necesita porque el Manchester City ahora mismo es un puto flan. Entonces, para empezar, primero, bien por el jugador, porque va a cumplir un poco las expectativas que se habían puesto en él de que iba a ser un jugador importante en el concierto futbolístico internacional, porque tenía una serie de cualidades, no solo físicas, porque es un jugador muy potente físicamente, sino por sus cualidades técnicas, que es un jugador también criado en la Masía, con cierta lectura de juego, con técnica, con capacidad de meter gol, porque es un jugador que tiene cierta llegada. Bueno, que es un jugador bastante completo, y que ahora con 23 años pega el gran salto de su carrera a un equipo top. Por lo tanto, a partir de ahora, pues veremos a ver cuál es el rendimiento de Nico, porque vete tú a saber lo que va a hacer en el Manchester City. Veremos si da la talla, si no la da, veremos qué clase de jugador es, porque es que quizá lo veremos incluso contra el Real Madrid. O sea, a ver si va a ser el jugador. Tú imagínate que es el jugador que mete el gol de la clasificación del Manchester City contra el Real Madrid y es un canterano del Barça. Sería apoteósico también, ¿no? Bueno, por el lado del futbolista, bueno, pues felicidades, porque ya pega el salto definitivo a la superélite, lo cual, bueno, pues como digo, bien por la cantera del Barça, por identificar talento, nutrirlo, cuidarlo, gestionarlo, desarrollarlo y conseguir que chavales cumplan su sueño de ser jugadores en el más alto nivel y además hacerse millonarios. En clave Barça, de puta madre, porque cobra esta pasta adicional por la venta de un jugador canterano que no te ha costado nada, y de putísima madre, pues el que orquestó esta venta con capacidad o de recompra o de llevarte un pastizal en caso de fuerte revalorización del futbolista. Al final, como el futbolista, el Oporto le puso una cláusula de 60 millones y no ha estado dispuesto a negociar por la cantidad, lo que sí ha negociado el Oporto es la forma de pago. Es decir, no va a ir el Manchester City y va a aniquilar la cláusula, que como sabéis,
cuando esto sucede, en realidad es el jugador el que deposita el dinero, es decir, el club que va a comprarlo le da el dinero al jugador y el jugador va y compra su libertad con el dinero que le ha dado el otro club, y esto a veces tiene implicaciones fiscales que hacen que el traspaso se encarezca. Entonces, a veces es mejor, si el club que tiene la cláusula está dispuesto a venderlo por el valor de la cláusula, negocias con el club para hacer el pago no a través de cláusulas, sino a través de clubs. Ya como un contrato entre clubs de compraventa del futbolista, porque el club vendedor está de acuerdo en venderlo por 60. Y se salta por el forro la mierda de la cláusula. Como digo, la cláusula es un mecanismo escapatorio, no es un precio como que del escaparate del Oporto, ¿no? El Oporto no tiene precio para el futbolista, sino que el futbolista tiene un precio de salida para él, para comprar su libertad, que son 60 millones. Bueno, como digo, al final no será vía el pago de la cláusula, sino que será negociación entre clubes para hacer el pago. Y eso puede incluir o que se pague de golpe, o que se pague en 30 horas y 30 en verano. Bueno, eso ya veremos a ver cuál es la negociación y cómo son los términos del traspaso de capital entre un club y el otro para que Nico dé el salto al Manchester City, que por cierto lo va a hacer ya porque ya está viajando, supongo, para Manchester City para pasar la revisión médica correspondiente que debe dar luz verde para fichar por el Manchester City, que seguramente no tendrá ningún problema en superarla porque es un jugador que no ha tenido lesiones grotescas a lo largo de su carrera y que no ha estado, bueno, pues perjudicado, y además es muy joven todavía, tiene 23 años. Así que bueno, este es un buen fichaje para mí que hace Nico González, en clave Barça por la pasta, en clave romántico me da cierta tristeza, ya lo dije el otro día en el vídeo, me da cierta tristeza que un jugador tipo Cucurella, tipo Nico González, que vienen de la cantera y que están ahora en la élite demostrando que perfectísimamente podrían haber sido jugadores del primer equipo del Barça, no estén en el primer equipo del Barça. Y te tengas que gastar 90 millones por Frenkie de Jong cuando quizá si hubieses hecho bien las cosas con buenos relevos de los diferentes canteranos, pues hay posiciones que igual no necesitarías revertir a gastarte 90 millones en un centrocampista, porque serías capaz de generarlo tú y de generar el relevo generacional ideado de forma mecánica para que siempre tuvieras pues un jugador válido. Por ejemplo, lo que no te puede pasar, para mí desde mi punto de vista, es que tú digas, bueno, el mediocentro es un jugador clave para el Barça, pero tiene que tener unas características muy concretas. Entonces tienes a Sergio Busquets, que debuta en el 2009 y se te va en el 2023. Y del 2009 al 2023 eres incapaz de generar un tío que le pueda hacer competencia a Sergio Busquets. Esto no puede ser. Entonces, amarrado a Sergio Busquets toda tu existencia, subiéndole el salario hasta límites insospechados, porque eres incapaz de encontrar un sustituto en la cantera. Bueno, pues no, esto y ahora te sale Casado. Demasiado tarde. Hay que generarlos antes. El Barça ya tiene que estar identificando quién puede ser el futuro mediocentro del Barça dentro de 4 años, dentro de 5. Ya está, o sea, lo tienes que tener claro. Tienes que intentar tener siempre un posible reemplazo que pueda ser capaz de tomar las riendas del mediocentro del Barça en un momento dado. En este caso me da tristeza porque teníamos a un jugador de mucho nivel que podría ser un canterano más dentro de esta estructura del mediocampo del Barça, donde podría estar Casado, podría estar Nico, podría estar Dani Olmo, que era ex canterano, si no se hubiese ido. Tienes a Fermín, claro, luego está Pedri, evidentemente, pero me refiero que podrías armar un centro del campo de mucho talento con canteranos si se trabajara bien. Entonces me da un poquito de tristeza que un tío de 23 años ya consolidado acabe en la Premier siendo un jugador potencialmente top, que se nos vuelve a escapar de la cantera del Barça, porque este tipo de jugadores tan top como quizá Cucurella, que acaba en el Chelsea, o como Nico, que acaba en el Manchester City, no salen tantos de la cantera. O sea, muchos acaban en primera división, pero no acaban en el Real Madrid o el Atlético, en el Manchester City o en el Bayern de Múnich. Entonces, cuando tienes jugadores de tu cantera que ya pegan el salto a este nivel y los has dejado escapar, es lo que es esa pena que dices, hostia, qué putada que este no lo viéramos, que iba a acabar siendo así de bueno. Que, por cierto, con Fran sí se sabía porque todo el mundo decía que este chico iba a acabar siendo un jugador top en la élite europea, y ahí lo tenéis. Rumbo al Manchester City de Josep Guardiola, cuando además recordar las palabras de Busquets, que dijo que él consideraba que el jugador de la cantera que mejor le podía sustituir, esto lo dijo Sergio Busquets, era justamente Nico González, que era su posición en el Barça Athletic, por cierto, la de mediocentro. Ahora en el Oporto no juega tanto de mediocentro, juega de mediocampista, pero no de mediocentro, y tiene más llegada al área. Hace más lo que haría Frenkie de Jong cuando está Casado en el terreno de juego. O haría lo que está haciendo Pedri hoy. Así que bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo. Perdón. El jugador que quiere el Oporto del Barça, Pablo Torre. Ese es el jugador que quiere fichar
el Oporto del Barça, Pablo Torre, que no sé si lo quieren en método cesión o lo mismo, una compra por 5 o 6 millones con un 40% de una futura venta al Barça en caso de que el jugador despunte, o una posible recompra por la misma cantidad que tú le has pagado a ellos o por una cantidad adicional por habértelo formado o haberle subido el valor, por lo que sea. Pero quizá conseguimos también una venta rápida de Pablo Torre en circunstancias favorables como las de Nico y que se pueda repescar a buen precio o que te puedas llevar un pastizal en caso de que algún equipo top lo quiera comprar dentro de 2 o 3 años, cuando tenga 23, 24 años y quizás esté rompiéndola en el Oporto. Que yo creo que Pablo Torre con continuidad va a ser un jugador también bastante importante en el concierto europeo, porque así lo vaticinaban desde su club de origen y así lo vaticinaron los ojeadores del Barça cuando lo ficharon para el club blaugrana en competencia con un Real Madrid que también lo quería. Señores, decidme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Suscríbete.